Hola, bienvenidos a un nuevo video de física. Antes empecemos con un dato curioso. ¿Sabías que el 11 de diciembre de 1998 la NASA lanzó la sonda espacial llamada Mars Climate Orbiter, que llegó a Marte 9 meses y medio después, el 23 de septiembre de 1999? Se destruyó al chocar con la superficie debido a una confusión de conversión de millas y kilómetros, ya que la sonda estaba construida para navegar según el sistema inglés, pero se programó con instrucciones de vuelo con el sistema métrico decimal. Esta sonda tuvo un costo de $125 millones, algo así como 1.625 millones de pesos. Ahora sí hablemos del tema de hoy, los errores en la medición. Primero tenemos el error absoluto. Es la diferencia entre el valor medido y el valor promedio, y se debe expresar de la siguiente manera. Tenemos esta ecuación, y vamos a desglosar qué significa cada uno de sus componentes. Tenemos primero que nada una M mayúscula que va a representar nuestra medida. Después tenemos una M minúscula que para nosotros va a representar el valor promedio. Finalmente tenemos nuestro error absoluto. Así que podemos decir que vamos a representar las cosas como su promedio más menos su error absoluto. El valor promedio M minúscula se calcula sumando todas las mediciones y dividiendo su resultado entre el número de mediciones realizadas. Por otro lado, el error absoluto se calcula sumando los valores absolutos de las desviaciones medias, es decir, primero se resta cada medición menos el valor promedio. Después tenemos el error relativo. Este se obtiene dividiendo el error absoluto entre el valor promedio. Finalmente tenemos el error porcentual. Este se obtiene multiplicando el error relativo por 100 para que se exprese en porcentaje. Básicamente el error porcentual es la manera en porcentaje de nuestro error relativo. Hagamos un ejercicio. Este dice, al medir 6 veces la longitud de un palo de escoba, se obtuvieron las siguientes medidas: 1.56 metros, 1.58 metros, 1.55 metros, 1.59 metros, 1.57 metros y 1.60 metros. Determina el valor más probable de la longitud del palo de escoba, el error absoluto de la medida, la manera de expresar la longitud del palo de escoba, el error relativo de la medida y el error porcentual. Empecemos calculando el valor más probable de la longitud del palo de escoba. Tenemos que calcular la media o promedio. Entonces, en este caso, tenemos primero que sumar todas nuestras medidas que ya habíamos tomado y lo dividimos entre la cantidad de medidas, que en este caso fueron 6. Esto nos da un 9.45 entre 6, que resulta en 1.575. Pero como todas nuestras medidas están a 2 cifras, vamos a redondearlo entonces también nuestro resultado a 2 cifras. Por lo que nos queda que el valor más probable que tenga es 1.58 metros. El siguiente inciso dice que calculemos el error absoluto de la medida. Para hacer esto tenemos que determinar las desviaciones absolutas de cada medida que tenemos. Entonces, vamos a sacar la diferencia primero entre nuestras medidas y lo que obtuvimos como nuestro valor promedio.
y de eso vamos a tomar el valor absoluto, que es lo que representan estas líneas verticales. Por ejemplo, con nuestra primera resta tuvimos 1.56 menos 1.58, tendríamos menos 0.02, pero a nosotros nos interesan las cantidades absolutas, o sea, positivas, porque es el error absoluto. Esto lo vamos a hacer con cada una de nuestras mediciones. Nuevamente recordamos, en este paso estamos sacando la diferencia, o sea, la resta entre nuestra medición y el promedio. Esto para saber qué tan alejados están de lo que para nosotros era el promedio cada uno de los resultados que obtuvimos de las mediciones. Y entonces ahora vamos a hacer un promedio de todas estas respuestas que obtuvimos. Entonces vamos a sumar lo que obtuvimos de cada una de las restas y lo vamos a dividir entre nuestro número de resultados. Esto nos da que tenemos 0.0936, que es 0.015. Nuevamente, como estamos manejando dos cifras, lo vamos a redondear. Y como sabemos, una vez que algo estás en 5, se redondea hacia arriba, entonces tenemos 0.02 metros. Nuestro tercer inciso dice: la longitud del palo de escoba se debe de expresar de esta manera. Y nosotros habíamos visto que para expresar una medida íbamos a tener el promedio más o menos nuestro error absoluto. En este caso teníamos que nuestro promedio era 1.58 y nuestro error absoluto era 0.02. Esto nos indica que nuestra medida va a estar entre 1.58 menos 0.02, que son 1.56, y entre 1.58 más 0.02, que son 1.60 metros. Es decir, que la medida del palo de escoba va a estar entre 1.56 y 1.60, algún valor entre estos dos números. El siguiente inciso dice: calcular el error relativo de la medida. Para hacer esto, se divide el error absoluto entre el valor más probable, o sea, el promedio. Entonces, para hacer esto, vamos a tomar el error absoluto que ya habíamos calculado, que es 0.02, y lo vamos a dividir entre nuestro promedio, que fue 1.58, y nos da 0.0126. Este es nuestro error relativo. Finalmente, el último inciso dice: calcular el error porcentual. Y para hacer esto, se multiplica el error relativo por 100. Por lo tanto, en nuestro caso tenemos que 0.0126, que era nuestro error relativo, multiplicado por 100, y es 1.26. Pero esto es un porcentaje, porque es un error porcentual. Esto significa que hay una variación de 1.26% entre nuestras medidas. Hagamos un segundo ejercicio. Este dice: la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, ha detectado que en las tortillerías no se están vendiendo kilogramos completos. Ellos inspeccionaron una de estas y obtuvieron los siguientes resultados: 0.98 kilogramos, 0.96 kilogramos, 0.95 kilos, 0.90 kilos, 0.94 kilos, 0.97 kilos, 0.99 kilos, 0.93 kilos, 0.98 kilos y 1 kilo. Y se nos pide determinar
el valor más probable de los kilos de tortilla, o sea el promedio, el error absoluto de la medida, cómo se debe expresar el peso del kilo de tortilla, el error relativo de la medida y el error porcentual. Empecemos calculando el valor más probable de los kilogramos de tortilla. Es decir, se nos está pidiendo que calculemos el promedio o la media. Para esto, nuevamente tenemos que sumar todos los datos que se nos está dando, todas las medidas que hicimos. Y todo esto, asegurándonos de que tenemos todos los datos, lo vamos a dividir entre nuestra cantidad de muestras de datos, que en este caso fueron 10. Si realizamos esta división, tenemos 9.6 entre 10, que es 0.96. Este es nuestro promedio, o nuestro valor más probable de kilogramos de tortilla. A continuación nos piden calcular el error absoluto de la medida. Para esto nuevamente tenemos que determinar las desviaciones absolutas de cada medida, recordando que como son valores absolutos, vamos a tomar su valor positivo. Entonces lo que tenemos que hacer nuevamente, tomamos cada uno de los valores que tenemos de nuestras medidas y le vamos a restar el número que obtuvimos de promedio. Lo que estamos haciendo aquí es que estamos viendo qué tan alejado está lo que nosotros tenemos, nuestras medidas, en este caso, qué tan alejados están los kilos del promedio. Eso es lo que nos está diciendo esta resta. Y esto lo tenemos que hacer con cada uno de los valores que tenemos. Es importante que tomemos el valor positivo, como en este caso, por ejemplo, que tenemos 0.94 menos 0.96 sería menos 0.02, pero como estamos tomando el valor absoluto, nos quedamos con 0.02. Y ahora que ya tenemos todas nuestras restas, ya sabemos qué tan lejos está de nuestro promedio cada uno de nuestros valores. Ahora sí calculamos el error absoluto, que es el promedio de todas estas restas. Así que tomamos los resultados que obtuvimos de cada una de las restas y los vamos a sumar. Y luego lo vamos a dividir entre nuestro número de muestras, que son 10. Esto nos da como resultado 0.24 entre 10, que son 0.024. Esto significa que el error absoluto de nuestro ejercicio, bueno, aprovechando que solamente estamos usando dos cifras, pues también lo vamos a redondear y nos va a quedar que nuestro error absoluto es de 0.02 kilogramos. Nuestro tercer inciso dice, ¿cómo se debe expresar el peso del kilogramo de tortilla? Para esto vimos que para expresar una medida vamos a tomar nuestro promedio
y más menos nuestro error absoluto. En este ejemplo, nuestro promedio fue 0.96, nuestro error absoluto de 0.02, por lo que esto nos está diciendo que el kilo de tortilla va a estar en 0.96 más menos 0.02. ¿Esto cómo es? Es que tenemos una cota de 0.96 menos 0.02, que son 0.94, y 0.96 más 0.02, que son 0.98. Esto nos quiere decir que el peso del kilo de tortilla va a estar como mínimo entre 0.94 y como máximo 0.98 kilogramos. Después nos piden calcular el error relativo de la medida. Este se obtiene dividiendo el error absoluto entre el valor más probable, o sea, el promedio. En este caso tenemos que nuestro error absoluto fue de 0.02, nuestro promedio de 0.98 y esto nos da un resultado de 0.0204. Este es nuestro error relativo. Finalmente se nos pide calcular el error porcentual. Este se calcula multiplicando el error relativo por 100, porque el error porcentual solo es la representación en porcentaje de nuestro error relativo. En nuestro caso tenemos entonces que es 0.0204 por 100, que son 2.04. Esto quiere decir que hay una variación de 2.04% entre nuestras medidas. Ahora pasemos a nuestro siguiente tema del día de hoy. Empezaremos hablando de las magnitudes físicas. Tenemos dos tipos. Primero tenemos las magnitudes escalares, que son de las que hablaremos en este video. Y después tenemos las magnitudes vectoriales, que de esas hablaremos en un video posterior. Empecemos hablando sobre qué son las magnitudes escalares. Se considera que una magnitud física es escalar cuando queda completamente caracterizada mediante un número real y la unidad de la magnitud. Algunos ejemplos de magnitudes escalares son los siguientes: la masa, la longitud, el tiempo, la temperatura, la presión, el trabajo mecánico, la energía cinética, la energía potencial. Y cosas que no son magnitudes escalares son las coordenadas de un punto expresadas en x, y, z o los componentes de un vector. Dijimos que los escalares son números con unidades. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se representan. Pueden ser 58 kilogramos, donde tenemos 58 que es nuestro número y los kilogramos que son nuestra unidad. Aquí tenemos varios ejemplos. Una característica de los escalares es que estos obedecen las reglas de las operaciones aritméticas. Es decir, se suman, se restan y se multiplican como lo haríamos con cualquier número. Y aquí tenemos algunos ejercicios. Se nos pide sumar 8.5 metros y 6 metros. Como ambos son metros, están en las mismas unidades, los podemos sumar normal, como lo haríamos con cualquier suma común. Lo mismo pasa con la resta y lo mismo pasa con la multiplicación. Siempre y cuando nuestras unidades sean las mismas, realizamos las operaciones aritméticas como siempre. Y bueno, esto es todo por este video.